Si en un programa anterior vinieron a hablarnos de los 40 años que duró el régimen de Franco en nuestro país, hoy contamos de nuevo con Ángeles Ejido y con Abdón Mateos, que son catedráticos de Historia Contemporánea en la UNED, para hablar también sobre los 40 años que han transcurrido ya desde su desaparición. 40 años en los que han pasado muchas cosas. Nos dimos una constitución, se produjo una transición política, hubo elecciones libres y gobiernos de distinto signo se han ido sucediendo en el poder. Ángeles, Abdón, muy buenos días y bienvenidos a Sin Distancias. Gracias. Buenos días, Clara. Bueno, hoy nos toca hablar de 40 años ya sin Franco y en este caso sí que son 40 años exactos, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, precisamente hemos ahora publicado un número de la revista Historia del Presidente que se llama 40 años después. Y efectivamente es 40 años después de la muerte de Franco. A veces he hablado, como en el anterior programa, de 40 años con Franco, pero realmente aquí sí se cumplen los 40, se han cumplido los 40 años después de Franco. ¿Y cuál diríais que fue el balance que dejó Franco al morir? Bueno, es muy complicado contestar esa pregunta con exactitud, pero yo quiero subrayar lo que España se perdió, entre comillas, ¿no? Se perdió 3 décadas fundamentales de la historia de Europa, en las que se asentó la democracia en Europa, que aquí en España pues no ocurrió lo mismo, ¿no? Los españoles se perdieron, por ejemplo, la educación en la pluralidad, porque aquí, como es sabido, durante los años del franquismo no hubo libertad de prensa, ni libertad de asociación, ni libertad de expresión, no hubo partidos políticos, no hubo libertades en definitiva. Los españoles se perdieron también la posibilidad de entender la responsabilidad ciudadana, porque el ser ciudadano en lugar de súbdito, como decía Manuel Azaña en los años de la República, ¿no? Implica derechos, pero también obligaciones y deberes. Yo creo que esa falta de costumbre de ejercer la ciudadanía es algo que nos está pasando factura. Y luego también la responsabilidad política ante la sociedad, que bueno, pues el ciudadano tiene que ser responsable efectivamente de sus actos, de sus decisiones y de la importancia que tiene su voto, ¿no? En el conjunto de la evolución de la sociedad y de la política. Bueno, en el programa anterior hablábamos de que, claro, no había sido el franquismo igual a lo largo de todos esos años, ¿no? Y con la democracia, pues también ha pasado un poco lo mismo, ¿no? Si os parece, podríamos hablar de la primera etapa, que es la que se conoce como transición, ¿no? Efectivamente. Bueno, la caracterización de la transición también es muy compleja. A veces también se ha dicho en broma que según la ideología política de la persona, el experto o el político al que se le preguntase, te diría que los orígenes de la transición o el arranque de la transición está en diversos momentos. Un democristiano a lo mejor te decía que era el coloquio de Múnich en 1962. Un comunista te diría que a lo mejor el origen estaba en la política de reconciliación nacional en 1956, en plena mitad del franquismo. O un socialista, pues a lo mejor hablaba, no creo que ya del Pacto de San Juan de Luz de 1947 entre socialistas y monárquicos, pero de 1948, sino del Congreso de Suresnes. Pero en fin, al margen de rastrear los orígenes de la transición, efectivamente la transición comienza con la muerte de Franco y hay un primer tiempo que va hasta al menos las primeras elecciones democráticas, que algunos historiadores han hablado como el final de la dictadura. Yo creo que no, que es la transición, esos primeros tiempos de la transición. En sentido estricto y más institucional, la transición iría hasta esas primeras elecciones democráticas o hasta la elaboración de la Constitución, que finalmente es aprobada en referéndum nacional el 6 de diciembre del 78, o sea que serían 3 años esa transición. Sin embargo, se ha tendido a considerar que hay una etapa también de consolidación de la democracia que al menos llega hasta la llegada del cambio político con el Partido Socialista en noviembre de 1982. Entonces, en general, se tiende a caracterizar el tiempo de la transición o bien en un sentido más estricto institucional, entre la muerte de Franco y las primeras elecciones o la aprobación de la Constitución, que efectivamente entre las primeras elecciones democráticas y la aprobación de la Constitución quedan todavía núcleos autoritarios que proceden de la dictadura, pues queda el Consejo del Reino, queda un presidente de las 2 cámaras parlamentarias, Congreso y Senado, quedan los senadores de designación real, quedan nichos autoritarios todavía hasta la aprobación de la Constitución.
pero se tiende a considerar el periodo quizá un poco más ampliamente que gobierna UCD, es decir, inicialmente gobierna Arias Navarro, que había sido presidente ya desde la muerte de Carrero en el 73, pero esa etapa de gobiernos de UCD, desde que Suárez accede en julio del 76, y luego Calvo Sotelo, que dura hasta el cambio de fuerza política en el gobierno, ¿no? Las etapas posteriores, pues efectivamente desde un punto de vista político están más bien bastante claras, pues son, a veces se ha hablado de la década socialista, aunque realmente el periodo de gobierno, las legislaturas de Felipe González fueron 4. Lo que pasa es que hasta la última, desde 1993, ya es en minoría parlamentaria, dependiendo de formaciones nacionalistas, que no es que solo ocurra en esa legislatura, también en la primera del presidente Aznar o en las etapas de Suárez también se necesitaba apoyos parlamentarios del nacionalismo periférico. Pero a veces ha hablado de esa década socialista, pero bueno, realmente de cara a los alumnos de grado, pues habría que hablar un periodo, normalmente pues es todo el periodo de gobierno desde el 82 hasta 1996. Las siguientes etapas pues tienen que ver con los gobiernos de Aznar, desde el 96 hasta el 2004, y estaríamos luego en otra etapa, la etapa de gobiernos de Rodríguez Zapatero hasta 2011. Y ya digo que hay otras periodizaciones alternativas, pues, en fin, como decía, no es lo mismo gobiernos de mayoría parlamentaria que duran entre el 82 al 93, que etapas durante toda la década de los 90 prácticamente, que son en minoría parlamentaria, y por tanto se podría hablar pero yo creo que es más redondo centrarlo en las formaciones políticas que encabezaron esos gobiernos. Bueno, es que claro, sí, hay muchas caracterizaciones de la transición, porque yo creo que hay un punto de inflexión clarísimo, o dos, ¿no? Primero, los gobiernos de Suárez, que a mi juicio son los que hicieron de verdad la transición, porque fueron los que se enfrentaron a todos los resquemores, todos los restos que quedaban del franquismo desde dentro del franquismo. Quizás sin la figura de Adolfo Suárez no hubiera sido posible la transición. Yo creo que es una figura histórica que no se ha valorado lo suficiente, o que no se ha entendido, que no se ha explicado del todo bien, ¿eh? Y luego hay otro punto de inflexión, que es el 23F. Yo creo que hubo un antes y un después del 23F en todos los sectores de la sociedad y en todos los sectores de la política. Hasta el 23F... diciéndolo coloquialmente, podíamos pensar que estaba por ver, ¿no?, lo que iba a pasar. A partir del 23F ya, empezamos a creernos que de verdad había empezado la democracia y que se había acabado el franquismo. Luego, evidentemente, pues están las etapas políticas, porque es que, claro, los gobiernos socialistas, los gobiernos de Aznar, otra vez el gobierno socialista, y bueno, pues toda la historia del siglo XX español, ¿no?, que ahora yo creo también que hemos entrado en una fase diferente, y que habrá que empezar a pensar como historiadores en cómo la estudiamos, cómo la periodizamos. Es pronto todavía, pero creo que hemos entrado en un nuevo ciclo. Sí, en la medida en que, hay muchos aspectos. España está también en un contexto internacional, y en la medida que ya a partir de los años 80 se deja de ser un país aislado, estando en la Comunidad Económica Europea, hoy Unión Europea, o en el Pacto Atlántico, la llamada OTAN, pues hay que tener en cuenta esos factores para la periodización, ¿no?, de la propia historia española. Y es cierto que hay elementos que en algún momento dado habrá que distinguir entre el siglo XX y el siglo XXI, donde se hace esa cesura. Pero bueno, todos esos son también, digamos, mecanismos que utilizamos los historiadores un poco para ordenar el conocimiento del pasado. Bueno, y tras 40 años sin Franco, ¿qué creéis que queda del franquismo en la sociedad española? ¿Queda algo o ha desaparecido ya todo? Bueno, esto sería una pregunta para debatir, pero bueno, en el plano político está claro que la transición fue una transición, no fue una reforma del franquismo. A veces se ha dicho que es una reforma, que predominó un proyecto de reforma. Yo creo que las tentativas de reforma e institucionalización del franquismo fracasan porque era una dictadura, y efectivamente una vez después de muerto Franco no podía ser reformado el franquismo. No es tampoco una ruptura revolucionaria en la que se formase un gobierno provisional y hubiese un plebiscito sobre la forma de gobierno, sino es una transición. Pero una transición que da lugar a una democracia en diversas fases, a las primeras elecciones, la Constitución. Entonces, si vamos más al plano social,
pues digamos que sí hay las huellas de la guerra civil y del propio franquismo perduran, porque hay personas que vivieron la guerra civil, porque vivieron el franquismo, y entonces el pasado nunca termina de pasar, eso es evidente. Y quedan aspectos como una débil secularización de la sociedad española, un peso de la Iglesia, ya aludíamos en el programa anterior, un cierto retraso en el desarrollo del estado del bienestar, porque llegamos tarde a eso, y en la propia condición de la mujer, en la igualdad de la mujer. La cultura política, también aludía Ángeles Ejido al tema de la cultura política, la responsabilidad, el desapego, la falta de responsabilidad, la infravaloración de la educación para el desarrollo personal frente al nepotismo o el clientelismo, pues hasta aspectos de poderes económicos construidos durante la dictadura, de grandes empresas. Es decir, que en el plano de la cultura política y de la sociedad hay aspectos que yo creo que perviven, ¿no? En la medida que fueron 40 años de historia de España, no exactamente 40 años como hemos dicho, pero que fueron mucho tiempo y que estuvimos aislados de progresos sociales y cambios sociales durante mucho tiempo que se estaban produciendo, acaeciendo en Europa. Y yo creo que también queda un reajuste con el pasado. Esa es una de las cosas que siempre se le han criticado a la transición, o por la que últimamente se ha puesto en solfa, ¿no? Y que ha surgido precisamente de la gente más joven, ¿no? De la gente que no vivió aquellos años, porque la gente que vivió la guerra civil, la gente que vivió el exilio y la gente que vivió la represión aceptaron, por así decirlo, el pacto de la transición precisamente porque habían sufrido suficiente ya y, bueno, pues cedieron y decidieron seguir adelante. Pero los movimientos sociales han nacido precisamente de los nietos de la guerra, ¿no? De gente más joven, y ha nacido, a mi juicio, porque no se había conocido bien la historia de España. Había una parte de la historia de España que había sido ocultada a los españoles. No se había hablado, o se había hablado muy poco, de los fusilamientos, de las cárceles, de los campos de concentración, de los trabajos forzados, de las mujeres encarceladas, de las adopciones ilegales, y de repente, de la depuración, del medio social hostil en el que se desarrolló una parte de la sociedad, o tuvo que desarrollarse una parte de la sociedad española, y de repente esas generaciones más jóvenes se preguntaron qué había pasado, por qué había pasado, dónde estaba el recuerdo de los maquis, de la guerrilla, de la oposición al franquismo. Y entonces yo creo que eso, bueno, que culminó todo ese movimiento un poco con la Ley de Memoria Histórica, pues es una llamada de atención a los historiadores y a la propia sociedad española, porque yo no creo que sea remover el pasado, yo lo que creo que es contar una parte de nuestra historia, escribir una parte de nuestra historia que se había mantenido oculta y que pues precisamente la gente más joven es la que nos ha obligado a sacarla a la luz. Esa quizá es la parte débil de la transición, que en su momento yo considero que se hizo lo que se podía hacer y lo que se debía hacer. Yo creo que la transición, a pesar de todo, se hizo bien, pero que, bueno, pues al cabo de los 40 años pues ha pasado su factura. Muy bien, pues Ángeles Ejido y Abdón Mateos, catedráticos de Historia Contemporánea en la UNED, muchísimas gracias por habernos acompañado en estos dos programas, 40 años con Franco y 40 años sin Franco. Gracias a ti. Gracias a ti.